tema de hoy. Dios te habla. ¿Cuál es el tema de hoy? Hay gente que dice, es que Dios ya no me habla. Otros dicen, es que Dios ya se olvidó de mí. Hay gente que dice, ya Dios ya no me habla. Y otros, es que Dios ya se olvidó de mí. Le tengo una pregunta y se la voy a responder con la palabra. No es que Dios ha dejado de hablarte. No es que Dios se haya olvidado de ti. Sino es que nosotros, hermanos, tenemos que hacer ajustes en nuestra vida para poder escuchar la voz de Dios. Porque Dios sí te habla. Es más, aleluya, la falta de ajustes de nuestra vida no va a parar la boca de Dios para que deje de hablarnos. Dios te sigue hablando. Dios te sigue hablando. Eso es lo bueno de que tenemos a un Dios que todavía tiene deseo de hablarnos. Preocúpate cuando Dios sencillamente cerró sus labios para no hablarte. Pero si Él te sigue hablando y te sigue hablando, es porque todavía, aleluya, tiene propósitos contigo. Amén. Ese es el mensaje de hoy. Yo le voy a comprobar a usted con la palabra de Dios de que Dios, iglesia, te sigue hablando. Dios hace una variedad de formas para poderse comunicar contigo y conmigo. Cuando no le entendemos o cuando no le escuchamos de una forma, Él se busca otra y se busca miles y cientos de formas para comunicarse con nosotros, para que nosotros tengamos su palabra en nuestras vidas. Dale palmas a ese Cristo que todavía nos habla. Aleluya. Ese es el mensaje que hoy traigo para ti. Aleluya. Estaba batallando porque yo soy uno de los tipos predicadores, no sé, soy un tipo raro. Aleluya. No sé si otros predicadores son como yo, pero yo tengo como 70 mensajes conmigo. Y estaba diciéndole al Espíritu Santo, ¿cuál de estos 70 es el mensaje de hoy? Iglesia, y es una batalla cuando tú tienes 70 mensajes en tu mente. Hay que entrar en intimidad con el Espíritu Santo, aleluya. Aleluya, para poder señalarte al Espíritu Santo cuál es el mensaje de esta noche. Decíamos que la gente decía, ya Dios no me habla. Otros, es que ya Dios se olvidó de mí. Dios no se ha olvidado de ti. Dios no se ha olvidado de ti. Ni tampoco Dios ha dejado de hablarte. Dios sí que te ha hablado. Dios sí que te habla y Dios sí te seguirá hablando. Aleluya. Mire, eso es lo que dice la palabra de Dios. Diga conmigo, Dios, habiendo hablado muchas veces. ¿Cuántas veces? Y de diferentes maneras en otro tiempo a los padres, por los profetas. 2. En estos posteros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todos y por quien asimismo hizo el universo. Volvamos al 1. Dios habiendo hablado muchas veces. ¿Cuántas veces? Muchas veces. Y de muchas maneras. Te ha hablado muchas veces y de muchas maneras. Nosotros pensamos que solamente Dios puede usar una manera. No, hay miles y miles de maneras de cómo Dios se quiere comunicar contigo y conmigo. Puede sentarse. Ese es el mensaje lo que traigo en esta tarde. Cómo es que Dios tiene tanto deseo en comunicarse, que Él ocupa, hermanos, diferentes mecanismos para llegarse a nosotros, para que nosotros entendamos que es Él hablándonos. Hoy vamos a entender todo eso. Dice, ¿por qué es que personas dicen, es que Dios ya no me habla? Por falta de estar familiarizado con la voz de Dios. Hermano, cuando no estamos familiarizados con la voz de Dios, no podemos distinguir la voz de Dios. Cuando no hay una amistad con la voz de Dios, es imposible poder decir, esa voz es la voz de Dios. Por cuanto estamos ajenos a la voz de Dios. Pero cuando somos, hermano, uno con la voz de Dios, entendemos, aleluya, las miles de razones y de modo de cómo Dios quiere hablarnos. Lo entendemos, hermano, hasta en el toser de un niño tiernito, la voz de Dios, porque ya estamos amigable con esa voz de Dios. Ya reconocemos la voz de Dios. Aleluya. Dios no tiene que hacer tantas cosas para que nosotros entendamos su voz. Dios sencillamente te habla sencillo y tú dices, esa es la voz de Dios, y agarras el mensaje de Dios. Es cuando ya estamos familiarizados con la voz de Dios. Una de las formas por las cuales el ser humano no puede entender y escuchar la voz de Dios es por falta, hermanos, de ser amigable a la voz de Dios. Falta de reconocimiento de la voz de Dios. Segundo,
por falta de entendimiento y conocimiento y falta de discernimiento espiritual. Muchas veces Dios te habla, pero como no estamos, hermano, conscientes de que Dios nos hable, decimos, eso es del diablo, esa voz es del diablo o esa voz es del hombre, y a lo mejor es Dios hablándote de esa manera. Segundo o tercero, por falta de paz interior, aleluya. Hermanos, vivimos en un mundo donde es un corre. Vivimos en una sociedad, iglesia, que va, hermanos, a las millas, y cuando uno está en esa velocidad, hermano, no podemos escuchar así la voz de Dios. Porque recuerde que Dios es soberano y Él te habla como Él le parece. Muchas veces te va a hablar tiernamente, muchas veces te va a hablar dulcemente, muchas veces te va a hablar fuerte, muchas veces te va a hablar calmado. Pero nosotros con una velocidad de vida, hermano, no podemos escuchar la voz suave de Dios. Ahí es cuando nosotros debemos aprender, hermanos, a quietarnos, que haya una inquietud en tu interior, calmado. Cuando tú no escuches la voz de Dios, primero di, tranquilo, mijo, háblate a ti mismo, tranquilo, cálmate, espera en el Señor, y empiezas, hermano, a bajarle toda aquella velocidad y te quedas callado o tranquilo como una lechuga, y empieza Dios a hablarte de esa manera. Porque necesitamos nosotros, hermanos, detenernos. Y necesitamos nosotros, hermanos, hacer una pausa para que de esa manera nosotros podamos escuchar al Dios que nos quiere hablar. Pero cuando nosotros vamos, hermanos, en una carrera, el trabajo, los hijos, esto y lo otro, hermano, puede Dios hablarnos y hablarnos, no le podemos entender. Necesitamos, iglesia, calmar nuestra vida. Necesitamos nosotros, ¿qué? Pausar, hermano, los cursos que hemos emprendido en la vida y estar quietos para poder escuchar la voz de Dios. Ahí es donde el salmista se aplica, hermanos, que nosotros tenemos, iglesia, que esperar en el Señor. Aleluya. En ese silencio, en esa tranquilidad, en ese lugar ahí, aunque no escuches, calmado, espera, tranquilo. No alces vuelo antes de tiempo, espera la voz de Dios. Aleluya. Por falta de todo eso, hermanos, muchas veces no escuchamos la voz de Dios. Y Dios es un Dios que sí desea comunicarse contigo y conmigo. Él sabe que una palabra de Él para tu vida y mi vida lo cambia todo. Usted lo único que necesita es una palabra de Dios para que lo cambie todo. Entonces nosotros tenemos, iglesias, que tener un mecanismo, hermanos, de bajarnos de esa carreta donde íbamos a 100 millas por hora y esperar que Dios nos hable para que esa palabra que yo necesito cause el efecto, aleluya, que nadie más lo ha podido hacer en mi vida y en tu vida. Y tu vida será diferente, y tú mirarás la vida diferente, mirarás los gigantes de tu vida muy diferente, porque Dios te ha dado una palabra. Y cuando Dios te da una palabra, hermanos, te agiganta. Y cuando no tienes una palabra de Dios, hermano, hasta un gato te echa a correr. Pero cuando tú tienes la palabra de Dios, te enfrentas a leones, a osos, a tigres y a cuanto diablo se te aparezca, porque tienes una palabra de Dios que es tu fortaleza. Aleluya. El hecho de que yo no escuche la voz de Dios, eso no limita a Dios para que Dios deje de hablarme. Dios te sigue hablando. Dios te sigue hablando. Aleluya. Eso es lo bueno de que Dios nos sigue hablando. Una de las tantas formas de las que Dios habla, Él usa una forma básica que es a través de su santa palabra. Dios nos habla a través de su palabra. Hay gente que dice, más que todos los cristianos, es que Dios no me habla. Mi pregunta es, ¿cuándo has dejado, aleluya, la Biblia que te hable? ¿Y cuándo has ido a la Biblia para que se abra, para que Dios te hable? Dios ya te habló a través de la palabra de Dios. Todo lo que tú necesitas oír está en su santa palabra. Dale palmas a Dios esta tarde, aleluya. Hay gente, iglesia, que se va al brujo a que le lea las cartas, a ver que lo que dice el futuro de ellos, pero tu futuro está aquí hace tiempos. Hay otra gente que van a descubrir por qué se sienten raros y van de la hechicera, pero aquí la Biblia tiene todo lo que
ninguna otra fuente. Ve a la fuente perfecta que es la palabra de Dios. Aleluya. Ella tiene solución para todo caso de tu vida. El ser humano, juntamente con el diablo, no tiene nada que ofrecerte. Solamente la palabra de Dios. Solamente la palabra de Dios. Ella es veraz, iglesia. Ella es veraz. Entonces usted va a ver la gente que dice que Dios no me habla. Y Dios no me habla. Dios se olvidó de mí. Dios ya no me quiere. No. Lo que pasa es que has anulado, aleluya, la palabra que está escrita de Dios aquí. Cuando la palabra no se estudia, entonces ¿cómo vamos a oír la voz de Dios? Cuando la palabra es abierta, es un Dios hablándote. Pero cuando la palabra se cierra, iglesia, es un Dios que dejó de hablarte. Porque Dios es su palabra y su palabra es Dios. Esta palabra, hermanos, es la misma voz de Dios, la que ya tiene siglos, aleluya, que está en un rincón, que está empolvada. Pues resulta que toda la palabra de Dios está ahí, en esa palabra. ¿A dónde? En esa palabra. Entonces Dios nos habla por medio de su palabra. Mire lo interesante que es, iglesia, ir a la palabra de Dios, porque ahí encontramos el mensaje de Dios para nuestra vida. Ahí encontramos la palabra de Dios para nuestras necesidades. Todo lo que usted necesita, ahí está en la palabra de Dios. Vamos a ver, Ezequiel, capítulo 2, verso 8 al 10. Cada vez que nosotros vamos a la Biblia, es Dios hablándonos por la palabra. Ezequiel 2, verso 8 al 10. Mire lo que dice. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Verso 9. Y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí. Y en ella había un ¿qué? Había un rollo. Había una escritura, en otras palabras. Mire esto, iglesia. Y miré, y aquí una mano extendida hacia mí. Y en ella había un rollo de libro, verso 10. Y lo extendí delante de mí. Y estaba escrito por delante y por detrás. Y había, mire esto, había escritas en él. ¿Qué más dice? Lamentos y hay, o sea, que había, hermanos, una escritura por dentro y por fuera escrita, aleluya. Solamente tenemos que ir a la palabra de Dios, iglesia, para que entendamos todo lo cuanto yo necesito y todo lo cuanto yo soy. Todo está en la santa palabra de Dios. Pero ahí va a ver la gente que dice, yo no puedo escuchar la voz de Dios. No, lo que nosotros necesitamos es abrir la Biblia, sacar tiempo para abrir la Biblia. Deténgase un rato, aleluya, y déle ese tiempo para abrir la Biblia y verás que Dios te va a hablar. Y verás que Dios te va a hablar, aleluya. Las grandes desesperaciones de tu corazón y de tu interior, aleluya, es falta de Biblia. Es falta de la palabra de Dios. Aleluya. Hay gente que no puede dormir, iglesia, por falta de la paz de la palabra de Dios en su vida. Hay gente, iglesia, que le cree más a tantas cosas que el diablo saca que lo que enseña la Biblia. Necesitamos reconciliarnos con la palabra de Dios, aleluya, para que así tengamos el mensaje de Dios diario. Dios no te quiere hablar solamente una vez y ahí desaparece. Dios te quiere hablar todos los días. Dios te quiere hablar todo, porque Él está enamorado de ti y de mí. A lo mejor nadie quiere sacar tiempo para ti, pero Dios tiene toda una eternidad para ti. ¡Hey! Dios tiene toda una eternidad para ti, aleluya. Dios sí quiere saber de ti. Hay gente que ya te bloquearon de sus redes sociales, pero Dios sí quiere saber de mí. Él nunca te ha bloqueado, más bien Él abre los caminos para que tú tengas, aleluya, entrada a su divina presencia. Aleluya. Vamos a ir despacio. Segundo, Dios nos habla a través de sus ángeles. Dios nos habla a través de sus ángeles. No solamente de la palabra, también a través de sus ángeles. ¿Qué son los ángeles para nosotros? Son mensajeros de Dios para nosotros. Mire, los ángeles de Dios están pendientes al rostro del Señor, dice la Biblia. Y ellos no vacilan, ellos están pendientes
aleluya, al rostro del Señor, para cuando se viene una palabra de parte de Dios, ellos vienen y agarran esa palabra y la hacen traer a nosotros esa palabra. Dios te habla por medio de los ángeles. Es más, tú estás aquí porque hubieron ángeles de Dios que un día te presentaron en tu vida y te sacaron de cualquier problema. Si no, no estuvieses aquí, aleluya. Lo que pasa es que esos ángeles agarraron un cuerpo como el mío y se presentaron, aleluya. Pero tú lo confundiste como seres humanos, pero eran los ángeles de Dios, aleluya, entrando en aquel lugar donde nadie más podía ayudarte, solamente la mano de Dios. Dáselo fuerte en esta hora. En una ocasión, allá por California, yo viví en Arizona, de Arizona a la California hay como unas 20 horas, por ahí, unas 8 horas. Ahora, nosotros como conocíamos todo eso, rodeábamos camino para salir más derecho y más temprano para California. Y había unas montañas, iglesia, que habíamos que atravesar, aleluya, subir y bajar y aquellas vueltas. Y nadie te ibas a encontrar ahí. Nosotros agarrábamos ese camino para salir adelante allá por California. Pero resulta que un día que yo fui a California y regresé por ese mismo camino, se me quebró el carro en aquella montaña. Las flechas se quebraron de las puntas, dicen unos, y salió la llanta derecha por allá. ¿Acaso que me quedé tirado en aquella montaña? Eran como a las 5 para las 6. Ya era bastante tarde, ya iba el sol bajando, iglesia, en una montaña donde tú ves rótulos que dice: aquí hay leones, aquí hay osos, aquí hay tigres, aquí hay todo tipo de fiera. Como que tú te asustas. Y estando yo sin hacer nada en mi iglesia, el teléfono no te agarraba señal porque estaba, hermano, en una montaña. Y de repente viene una troca. Se para más adelante, una troca color tierra. Y veo que un americano sale de aquella troca y me dice: ¿Qué te pasa? Ya le enseñé que se me quebró el carro. Y me dice: no hay ningún problema, mañana vienes por el carro, pero yo te voy a llevar a tu casa. Mire, estaba largo de mi casa. Aleluya. Entonces, aquí lo tremendo es que yo me monté en el troque de este hombre, hermano. Durante el camino no se dejaba, aleluya, cerrar una sonrisa en su mejilla. Iba una sonrisa interna en su mejilla. Y todavía vamos a la casa, dentro de la casa, y me dice: dame la aseguranza de tu carro, porque voy a llamar a la aseguranza que vaya para traer a tu carro. Cuando yo le estoy dando la aseguranza, cuando yo le estoy dando los papeles, hermano, cuando él dijo que iba para afuera a hacer algo en su troca, se desapareció. Pero yo ya estaba salvo. Entonces ahí yo entendí en ese momento que era un ángel de Dios aquella persona. Iglesia, muchas veces los ángeles de Dios se te acercan a tu vida, agarran un cuerpo, una figura de un cuerpo humano y te sacan del problema. Pero nosotros, por falta de discernimiento espiritual, lo confundimos con personas naturales. Pero son los ángeles de Dios. Los ángeles de Dios son enviados para tu vida, para hablarte de Dios. Otro ángel que Dios pone en tu vida es el pastor de la iglesia. Apocalipsis dice: y escribe al ángel de la iglesia. No es al ángel que viene del cielo, sino que el pastor que estaba en la iglesia. Cuando Dios te pone un pastor de cabecera, aleluya, es Dios hablándote a tu vida. Pastor y así chaparrito, cachetón y pelón, así mismito, hijo. Es el ángel de Dios. Pastor así orejón, así mismito es. Porque lo que pasa es que nosotros queremos ver los ángeles de Dios un rubio grandote. Un mullerudo grandote, un big mass. Hermano, pero cuando Dios lo pone aquel... cuando Dios nos pone aquel pastorcito, hermano, todo chiquitito, barrigón y cachetón, y entonces lo empezamos a menospreciar y no captamos el mensaje serio y valioso que trae de Dios. Pero cuando nosotros discernimos que es Dios que me puso, hermanos, ante su ángel, entonces nosotros podemos entender el mensaje que Dios trae para mi vida. Santo, aleluya. Dios te habla a través de sus ángeles. Amén. Es más, tú has ayudado a otra gente porque Dios te usó como su ángel. Aleluya. Dios te ha usado para sacar a otra gente de una situación porque Dios te usó como su ángel. Santo, así es. Pastor, solamente leí una palabra, pero vea cómo se restableció esa persona. Fuiste el ángel de Dios para esa persona. Estaba su matrimonio en 1000 pedazos, pero Dios te metió ahí no para chismosear, sino para una palabra de Dios, y ese matrimonio
se construyó otra vez. Entonces tú fuiste el ángel de Dios para esas personas. Entonces podemos decir gracias, Señor, por usarme. Dale fuerte al Señor. Aleluya. Vamos a ver Hebreos 1:14. Hebreos 1:14. Cuando tú eres hijo de Dios, Dios te va a usar de diferentes maneras. Y una de las maneras que Dios te usa como su ángel. Aleluya. Mira lo que dice aquí. No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. ¿Cuántos son salvos acá? ¿Cuántos tienen a Cristo para salvación? Iglesia, usted hace un tiempo ha recibido ángeles para que Dios te ayude. Hace un tiempo usted ha recibido compañías de ángeles. Aleluya. Hace un tiempo ángeles han visitado tu vida, tu casa. Y no solamente con usted, sino con lo suyo, por cuanto eres heredero de la salvación. Aleluya. Si tú vas a ir para el cielo, es porque hubieron ángeles a tu alrededor. Hubieron ángeles a tu alrededor. Y tú dices, pero es que fueron mis fuerzas que me sacó ese problema. Mentira, fueron los ángeles de Dios. Es que fueron, aleluya, mi sabiduría. No, fueron los ángeles de Dios. Es que es el entendimiento que Dios me ha dado. Gloria a Dios por el entendimiento que Dios te ha dado. Pero han habido personas que te han ayudado a superarte. Fueron los ángeles de Dios. El negocio no se podía hacer. El negocio no se podía hacer. Te decían que no y que no. Pero alguien salió de la nada y se puso con los papeles de ese portafolio, de esa conquista. Y de repente, dice la gente, se abrió todo para bien para mí. Entonces los ángeles se metieron en ese caso. Hermano, los ángeles de Dios se metieron en tu caso. Los otros días me pegó un susto la migración. Lo digo para honra de Dios. Hermano, me llega una hoja y me dice, aleluya, que mis papeles están cancelados. Hermano, estuve así por 7 meses con mis papeles cancelados. Aleluya. Pero un día soñé que un migra cubano agarraba mis papeles y me decía, todo está tranquilo, chico, usted tenga sus papeles. Aleluya. Y yo dije, no, pues esto ya está listo. Porque Dios usó, iglesia. Dios me presentó aún el migra que estaba, hermano, con los papeles. Dios me lo presentó en una forma humana, pero yo digo que ese cubano no era cubano nada, era el ángel de Dios. Era el ángel de Dios. Iglesia, cuando menos se acuerda, llega todo lo que yo necesitaba para estar otra vez estable. Te profetizo algo. Dios se va a meter en esos papeles de migración. Dios va a mandar sus ángeles. Hay un migra cristiano que esté ahí, Dios lo va a usar y te va a decir, saca esos papeles que hacen tiempo están oxidados ahí y traerlos a la existencia. Aleluya. Pero tienes que creer que fueron los ángeles de Dios. Incluso tú tienes que hablar con Dios y decirle, Señor, manda a mis ángeles a que vayan, aleluya, aleluya, ahí donde están esos papeles emigratorios y los traigan a la existencia. Todo lo que tú quieras ver, aleluya, en tus manos, empieza a activarlos en el ámbito espiritual. En el ámbito espiritual. Dice, no son todos espíritus ministradores enviados para servicio. ¿Enviados para qué? Para servicio, aleluya. Tercera forma de cómo Dios habla, a través de sueños. Si habrá algo, hermano, que Dios utiliza para hablar a mi vida es a través de sueños. A través de sueños. La otra vez que María vino, esta María ya está. Dios ya me había mostrado que María iba a venir los otros días. Y le dije, María, Dios me la mostró que Dios se la iba a traer a la iglesia los otros días. Entonces, miramos que, hermanos, que Dios se mete en tus sueños y te da sueños. Aleluya. De tal manera que tú entiendas que con lo que tú estás pasando hay una conexión. Nada más que los sueños. Para entender la voz de Dios, Dios lo que hace es una película. Diga conmigo, una película. Tú ves que hay actores en las películas. También en tus sueños de parte de Dios hay actores. Hay actores que tienen una figura familiar. Hay actores que tienen una figura pastoral. Hay actores que tienen una figura, iglesia, de gente extraña. Pero es que Dios está poniéndote enfrente a la película de tus sueños y de tus ojos para que tú entiendas su mensaje. Aleluya.
también así de cosas peligrosas que te van a suceder. También Dios te hace una película. Dios te deja ver que te va un toro siguiendo. Todo eso tiene un significado. Te muere una serpiente. Todo eso tiene un significado. Ve las aguas claras, también tiene un significado. Ve las aguas turbias, también tiene un significado. Pero lo que te quiero entender aquí, que es Dios llamando la atención a través de ese sueño. Dios ha dado tu mensaje para tu vida. ¿Cuántos hemos soñado? Levanten la mano. ¿Cuántos hemos soñado? Y seguirás soñando cuando tienes un sueño de parte de Dios. Job 33, 14, 17. Mire esto. Hoy vamos a ir tranquilos, calmados, sin apurarnos tanto. Job 33, 14. Lea conmigo. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. El hombre no entiende. Dios habla, pero el hombre no entiende. 15. Lea conmigo. Por sueños, diga conmigo, por sueños. En visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho. 16. Entonces revela al oído de los hombres y les enseña sus consejos. 17. Para quietar al hombre de sus obras y apartarlo del varón la soberbia. Mire, Dios entra en tus sueños y Él ya ve el futuro y Él te muestra una película en tus sueños, y todo lo que tú tenías dudas, viene ese sueño de parte de Dios y Dios te dice: va a suceder así y así y así, y te muestra aquella película. Pero como nosotros pensamos diferente, no tenemos conexión, aleluya, con la voz de Dios, pensamos que como comí de esta manera, te juro soñé de esta manera. Yo sé que hay sueños por comer de una manera, hermano, diferente. Vienen sueños, aleluya, que no tienen nada que ver con la voz de Dios. Si tú ves películas de terror y sueñas con el diablo, pues esa no es la voz de Dios, esa es porque ves películas de terror. Si ves tanto novela y ves que alguien te lleva a tu marido, alabado sea la gloria de Dios. Dios puede usar todo eso también, aleluya, para avisarte. Pero muchas veces es basado en lo que vemos, pero esa no es la voz de Dios. La voz de Dios, iglesia, viene cuando tú sabes que te inquieta aquel sueño. Esa es la voz de Dios. Cuando estás por el trabajo y dices: pero este sueño me está queriendo dar a entender algo, porque se parece con la situación que yo estoy pasando. Entonces Dios hablándote por medio de ese sueño. Entonces, por tercero, una de las formas que Dios habla a su amada iglesia es a través de sueños. No vea los sueños como algo significante. No vea los sueños como algo normal. Velos como una voz de Dios para tu vida. Cuando tú estás pendiente de esos sueños, Dios va a usar los sueños para hablarte. Si habrá algo como Dios me habla a mí, es a través de los sueños. Número 4. Otra de las formas de cómo Dios habla es a través de un testimonio interior. A través de un testimonio interior. Tú vas a un dealer, a agarrar un carro, y de pronto no hay seguridad en tu corazón por dentro. Hay como duda. Hay como algo raro en tu corazón, algo se agita. Eso no es de Dios. Porque cuando es de Dios, viene una paz interior. Y tú dices: esta casa Dios me la dio porque siento una tranquilidad. Pero si sientes una tortura en lo que Dios te va a dar o en lo que tú vas a agarrar, entonces eso no es de Dios. Porque Dios no va a traer, hermanos, una desesperación en tu corazón. Dios va a traer una paz y una tranquilidad. Aleluya. Para que tú entiendas que lo que tú estás agarrando viene de Dios. Dale palmas a Dios por eso. Entonces Dios hace que nuestro interior nos avise. Aleluya. ¿Dónde están los solteros aquí? Yo sé que están ahí por delante de la mano. Aleluya. Hermano, cuando se van a conocer, si tú estás orando por una persona, aleluya, y vas a la primera cita y ves de que tu corazón, aleluya, está agitado, o ves, aleluya, de que no te da buena espina esa persona, que empiezas a dudar en tu interior, entonces es un Dios hablándote en tu interior de que esa persona no es.
que abandones a esa persona, porque si tú no lo haces, mantente a las consecuencias. Hermano, Dios usa tu interior para avisarte. Dios te habla, aleluya, a tu interior. Dios es tan bueno que Él te desespera, aleluya. Él te pone a sudar raro, un sudor surco, aleluya, turco, aleluya, para que tú entiendas de que esa persona no es. Y tú dices, pero es que me gusta, te gusta a ti, pero no es de Dios. Aleluya. Entonces es la voz de Dios interna dándonos a entender de que por ahí no es. Que cerremos esa puerta. Ahora, pero si tú vas a una persona, tú que estás soltero, y te muestra en tu interior una paz, Dios te está guiando a lo bueno. Vas a agarrar un carro, a hacer negocio. Mira, iglesia, ha habido tanto fraude en compra de cosas. No es porque Dios no haya avisado al creyente, sino porque el creyente no ha podido entender la voz de Dios. Amén. Me acuerdo que en una ocasión le vendieron una Runner 4x4 a mi hermana. Aleluya. Y montaron a los expertos a que fueran a revisar el carro. Aleluya. Y aquellos se enamoraron del estéreo del carro. Iban a 100 millas por hora en el freeway con el carro prendido a todo lo que daba, pero no oían el interior del carro. Iglesia, cuando aquellos se bajaron del carro, dijeron, es una buena máquina, es un buen carro. Escuchen esto. Y aquella hizo la compra porque los expertos supuestamente le dieron el visto bueno que sí. Cuando tiene la prenda, aleluya, después de unas semanas, hermanos, se apaga el carro por completo porque la transmisión venía quebrada. Y empiezan a buscar a la persona que se vendió de ese carro y no lo volvieron a ver nunca. Ahora, ¿sabe por qué? Porque resulta que nosotros tenemos que oír primero la voz de Dios antes de oír la voz de los criados. Cuando la voz de Dios viene a confirmar algo, te va a producir paz y tranquilidad. Así es. Yo hace poco casi me monto en un Rolls Royce del año, porque mi carrito se había dañado. Fui a un dealer, hermano, y estaba todo listo. Todo listo. Escuche esto. Pero ¿sabe cuál fue el aviso de Dios para mi vida? Tenía la necesidad de un carro y es. ¿Sabe cuál fue el mensaje de Dios para mi vida? Cuando fui a pagar la pieza, me dijeron, pues su carro solamente tiene de malo este tornillo. ¿Y cuánto vale? $1. ¿Y cuánto vale el carro que iba a agarrar? Como $40,000. Mire, cuando yo miré todo eso, aleluya, que me traje la pieza para la casa, arreglé el carro, ya el siguiente día me estaban llamando el dealer y yo dije, verdaderamente que esto no era de Dios. Porque lo mismo que puedo hacer con este carro, puedo hacer con aquel otro carro. Entonces, con este carro, lo que me estoy ahorrando son los $40,000, hermano, y más de deuda. Entonces, note que muchas veces viene Dios y te habla las cosas diminutas de la vida. Para que nosotros entendamos que es Dios guardando nuestro bolsillo, que es Dios guardando, hermanos, nuestra cartera, que es Dios guardando, hermanos, de nosotros caer en cosas tremendas. Tengamos cuidado con quién estamos haciendo negocios, porque cuando Dios no está en el asunto, aleluya, Dios te lo va a dejar saber desde hace rato. Aunque te hablen bonito, ten cuidado, porque esas palabras bonitas, aleluya, atraen malas intenciones. No todo lo que brilla es oro. Pero cuando Dios te da la confirmación en tu interior, cuando Dios te da la paz, te da la fortaleza, que tú te sientes fresco como una lechuga, haz el negocio porque es de Dios. Si no es así, ten cuidado, porque Dios va a agitar tu interior para avisarte que por ahí no es. Amén. Amén. Aleluya. ¿Qué dice, hermano, la palabra? Hebreos 10:16. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes, ¿a dónde? En tu interior. La palabra de Dios, la voz de Dios, ¿dónde está? Está dentro de ti. La voz de Dios está dentro de ti, aleluya. Y tú buscándola, aleluya, por Machu Picchu. No, está dentro de ti. Así es. Y tú buscándola por Ulutungo Viejo, no, está dentro de ti. Amén. La ley de Dios está dentro de ti, aleluya. Hay gente que van a hacer algo, hermanos, y Dios les dice, ¡hey, ahí no es! Pero oigan aquella voz interior y ellos quedan viendo para todas partes. No, está dentro de ti esa voz. Está dentro de ti esa voz, porque mire lo que dice la palabra de Dios. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré
mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. ¿A dónde? En tu corazón y en tu mente. Hermano querido, mire qué interesante. Si solamente esta fuera lo que usted aprendió, se llevó tremendo mensaje. Amén. Porque esa voz interior es la voz de Dios. Amén. Y tú mirando por el cielo a ver si se abre el cielo. No, está dentro de ti. Sí, amén. ¿Está dentro de dónde? De nosotros la voz de Dios. Aleluya. Gracias, Señor, por la palabra. Y número 5. Y con esa nos vamos. Otra forma de la que Dios habla es a través de las cosas o eventos naturales, hermano, que nosotros miramos constante. A través del dolor, a través de las situaciones. Mire, ¿cuántos creen de que Cristo viene? Cristo viene a levantar su iglesia. Pero Dios está hablando, hermanos, al pueblo que se prepare. Más que toda la iglesia, que se prepare. ¿Y qué pasa? Dios usa, hermanos, la naturaleza para darnos mensajes. Porque Dios quiere que nosotros seamos advertidos. Todo lo que usted ve a nuestros alrededores, todos los caos, todas las crisis y todos los problemas de las naciones, iglesia, es la voz de Dios hablándonos que nos preparemos. Aleluya. Porque nosotros tenemos que prepararnos, iglesia, y Dios nos avisa por medio de su palabra y por medio de ángeles y por medio de sus pastores, del mensajero de Dios y por medio de cosas, hermanos. Dios nos habla, aleluya. Otra de las formas de cómo Dios habla, por medio del dolor. Hermano, por medio del dolor. Hay gente que dice, pero es que este dolor que me ha pegado, aleluya. Si no hubiese sido por ese dolor, estuviera bailando en una discoteca. Si no hubiese sido por ese dolor, no estuvieras aquí congregándote. Si no hubiese sido por ese dolor, aleluya, estuvieras en malas manos. Si no hubiese sido por ese dolor, aleluya, estuvieras en otra parte, pero menos en los caminos de Dios. Pastor, no le creo. Job 33:19. De esa manera Dios nos habla. Cuando usted se va a acostar y tiene una molestia a su cuerpo, Dios te está hablando que hay una dificultad más que todo en tu cuerpo. Hay una dificultad, iglesia, que tiene que resolverse. Mire lo que dice aquí. Lea conmigo. También sobre su cama es castigado con dolor fuerte en todos sus huesos. Pero ¿qué decía el 17? El 14 y 16, que Dios nos hablaba a través de dos cosas. Por medio de sueño y por medio de dolor. Por medio de dolor. Cuando te pegue un dolor, antes de reprender al diablo, hay que reprenderlo así. Primero dile, Señor, ¿qué me quieres dar a entender? El por qué recibiste dolor. El por qué es esto, Señor. ¿Qué me estás queriendo comunicar? Porque también por medio del dolor Dios habla. Hermano querido, el otro día, con este me voy, ahora sí me voy. Los otros días, le dije a un muchacho, mi amigo, usted tiene que dejar de beber. Tiene que dejar de beber porque un día de esto va a caer preso por la borrachera, hermano. Y se me rió en la cara y me dice que yo me he escapado a las autoridades muchas veces y no me han agarrado. Bueno, yo le dije eso. Hermano, no pasaron ni 2 meses cuando lo agarró la policía, aleluya, borracho. Mire, iglesia, cuando tú hablas, aleluya, a una persona y le adviertes de un caso, es Dios hablándote, aleluya. Hermano, luego pasaron unos días cuando pasó el suceso. Luego paró la policía, lo agarró la policía y está hasta la fecha preso. ¿Será que Dios quería eso? No, Dios quería librarlo de todo eso. Pero es que el hombre no entiende. La mujer no entiende. No entendemos el lenguaje de Dios. No entendemos el lenguaje de Dios. ¿Por qué no entendemos el lenguaje de Dios? ¿Por qué no entendemos el lenguaje de Dios? Por esta razón, Génesis 3, verso 8. Dice, y lea conmigo. Oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios de entre los árboles del huerto. Mire qué interesante. Escucharon la voz de Dios y ¿qué hizo el hombre? Se escondieron. Iglesia, está aquí. ¿Qué hizo el hombre y la mujer? Se escondieron de la voz de Dios.
Muchas veces nosotros entendemos qué es la voz de Dios y qué hace el hombre y la mujer. Se esconden para no ser confrontados por la voz de Dios. Primero de Reyes 19:12. Tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. 13. Y cuando le oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Se fijó? Ahora bien, le voy a decir algo. Mire, estos dos personajes oyeron la voz de Dios. Uno oyó la voz de Dios y se escondió. Otro oyó la voz de Dios y salió al encuentro a la voz de Dios. O sea, que aquí el punto no es que Dios no te quiera hablar, sino que nosotros, hermanos, hemos hecho mala acción al escuchar la voz de Dios. Elías, cuando escuchó la voz de Dios, salió de la cueva. Adán, cuando escuchó la voz de Dios, fue y se escondió. Ese es el problema del ser humano, que cuando escucha la voz de Dios va y se esconde. Pero si usted en esta tarde dice: Señor, yo he escuchado tu voz, ahora salgo de este lugar y me pongo a cuenta contigo. Eso fue lo que hizo Elías, iglesia, cuando escuchó la voz de Dios. No fue y se escondió, sino que fue y se salió de la cueva para que Dios lo dijera por medio de su voz. Pongámonos de pie esta tarde.